Buenos días a todos, hermanos. Saludos en el nombre del Señor. Me alegro de estar de nuevo aquí en Antequera. Decía Miguel un par de veces al año. La última vez fue la Pascua de Resurrección, el domingo de Resurrección que estuvimos junto con los hermanos de Málaga. Y para mí siempre es una alegría el poder visitaros. Hay alguna gente que me conoce no de hace un día ni dos, sino de muchos años. Y damos gracias al Señor por su obra en Antequera, como el Señor desde el principio movió a hermano Bernardo a poder venir desde Málaga, donde él compartía ministerio con nosotros, para estar predicando en esta ciudad. Estamos hablando de hace ya un montón de años. Pero el Señor ha sido muy fiel, tanto con nosotros allí en Málaga como con vosotros aquí en Antequera. Y estamos seguros de que el Señor tiene mucha obra por delante. Saludamos con muchísima gratitud al Señor, a las nuevas, olas de creyentes que se han estado acercando no solo a esta zona del sur de España, sino también de España, sino también en todo el país, de hermanos venidos de otros países, no solo en el sentido de creyentes que saludamos a otros que comparten la misma fe, sino por mi parte personalmente, incluso a nivel ciudadano. Yo doy gracias a Dios por la emigración y bendigo al Señor por la capacidad que este país tiene y ojalá siga teniendo de recibir a otros, de ser generosos con otros, porque no solo como ciudadanos, sino también principalmente como hijo de Dios, creo que hay mucho del reino, de la manifestación del verdadero reino de Dios, en la manera en que los pueblos, las ciudades, y en eso los creyentes tenemos que ser muy conscientes, abrimos el corazón y podemos reconocer a las personas, al margen de cualquier otra etiqueta, por su valor como tales. Así que en ese sentido yo creo que estamos agradecidos porque todos los creyentes que habéis venido de otros países están de alguna manera aportando la pluralidad. Hay un esfuerzo mutuo de adaptación, de interrelación. Creo que es importante no solo compartir lo que cada uno podemos ofrecer, sino también estar abiertos a recibir, porque en esa riqueza de lo que Dios a cada uno nos ha permitido alcanzar, podemos edificarnos unos a otros. Y eso es muy importante, hermanos. Es importante porque el mensaje del Señor es uno. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la manera de comprender a Cristo en su obra es algo puede ser muy plural. Eso es difícil de entender, pero lógicamente Jesús no es solo de un pueblo, de una cultura. En este caso nosotros los españoles estaríamos al margen de la cultura de Jesús, que era la judía, pero Él es universal y el reino de Dios es universal. Y creo que es importante en este sentido estar no solamente abiertos a dar testimonio desde nuestro entendimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero también a poder ser enriquecidos. La Biblia habla de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de las riquezas del conocimiento de Dios. Yo llevo sirviendo al Señor unos cuantos años, ya jubilado. Y lo que puedo conocer del Señor, si pienso en ese texto, que en Él están escondidos todos los tesoros, las riquezas del conocimiento de Dios, lo que yo puedo alcanzar a entender es muy poquito. Muy poquito. Y he sido 40 años pastor y si te doy testimonio, me he venido a enterar un poquito de lo que va a ese tema cuando ya me estaba jubilando. Pues porque lógicamente uno no alcanza a poder entender todo lo que
implica y contiene ese tesoro precioso del Evangelio y de la obra de Cristo en nosotros. Como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, es decir, vemos por espejo oscuramente. Eso no quiere decir que no tengamos la luz del Señor, pero tenemos que guardarnos de toda vanagloria, porque el que cree que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, con toda humildad debemos estar abiertos siempre al Señor, ver de qué manera el Señor puede, en las cosas que menos pensamos, enseñar a nuestros corazones que al fin y al cabo el Maestro es Él. Y el que habla es su Espíritu. Si el Espíritu Santo no habla, las predicaciones, los estudios, todo lo que nosotros podamos compartir como hermanos, como congregaciones, no tiene sentido. La Biblia se nos puede convertir fácilmente en letra. Y una letra que se convierte dura. Pero Jesús decía, la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. Entonces es una responsabilidad nuestra, puesto que Dios sigue hablando, el que podamos tener un corazón que escucha la palabra, que escucha al Espíritu Santo, no unos ojos que miran unos textos o que podemos persistir en unas ideas que en un momento pudieron ser vivas en nuestras vidas, pero cuando nos venimos a dar cuenta, yo puedo hacer del Evangelio una idea, hacer de Jesús una idea. Algo en lo que yo mentalmente digo, sí, yo creo esto y esto y esto. Pero si no hay vida, si no hay espíritu, eso fácilmente me va a convertir, la idea me convierte en un fanático, que no soy capaz de entender en todo momento lo que el Espíritu Santo puede querer hablar a mi corazón. Bueno, te estoy hablando de todo esto. Dios sabe, ¿no? ¿Por qué compartimos esto? Pero vamos a leer una salutación que el apóstol Pedro da en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 1. Para aquellos que quien pueda interesar, saludos de hermanos de Montreal y de New Brunswick. Los más antiguos de Antequera conocéis tanto a Werner Dross como la familia Dross. Y conocéis también Isabel Torres en Montreal, la familia Florent Jacomé, pastores en Montreal. Entonces, saludos de todos ellos también. Siempre oramos unos por otros porque necesitamos, sobre todo guardando memoria de las relaciones que hemos tenido a través de los misioneros. Hay una serie de contactos que hemos desinteresados por completo, pero que hemos tenido, que podemos considerar familia de Dios de una manera un poco más directa con nosotros, pero damos gracias a Dios por toda esa obra del Señor. España ha sido una obra muy beneficiada por el esfuerzo misionero. Seríamos desagradecidos si no lo entendiéramos así. Hemos tenido misioneros a los que no hemos tenido que dar ni una, antiguamente era una peseta, que han venido con un respaldo de gente en sus iglesias, en sus países, que no nos conocían de nada, pero que fielmente han apoyado para que estos hombres y mujeres pudieran trabajar en España y no solamente pudieran traer lo más importante, la palabra del Señor, sino que ellos mismos en un gran esfuerzo intentaron nunca hacer carga para la obra aquí en España. Al contrario, ellos apoyaron edificios como este, ¿verdad, Bernardo? O el de Málaga o el de otras ciudades. Fue adquirido con el esfuerzo de esos hermanos, que por supuesto muchos no llegaron nunca a conocernos ni venir por España, pero estaban dispuestos a generosamente poder apoyar la obra del Señor, sin querer poner por eso nombre y etiqueta, ni denominación, ni de nada, sino abiertamente trabajando para la obra del Señor, porque al fin y al cabo el nombre que se nos ha dado y el que realmente nombra a toda la familia no es otra que el de nuestro Señor Jesucristo. La obra es suya, amén.
Aparte que delante del gobierno tenemos que tener los diferentes nombres del registro y está bien ser una entidad religiosa reconocida, pero la obra de Dios y su reino alcanza más allá de toda denominación oficial. Segunda de Pedro, capítulo 1. La vista está fallando. Bueno, eso es la edad. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La salutación que aquí hace el apóstol, que es una salutación como en todas las epístolas, hermanos, podemos pensar que es formularia, como el que dice Dios te bendiga, que te vaya bien. Yo no puedo negar que tenga algo de formularia, ¿no? de un patrón ya establecido, pero que también como palabra de Dios tiene mucho significado. Entonces a mí me tocó mucho en este tiempo que he estado de viaje esta salutación para poder acercarme a las iglesias que he visitado. Y me llama la atención porque he compartido bastante acerca de la fe, lo que dice aquí. La salutación dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Preciosa, lo digo para los españoles, a lo mejor en otros ámbitos de castellanos ya lo tenéis claro, pero aquí precioso no está hablando de estético, de que sea bonita, sino preciosa en cuanto valiosa, ¿no? Y eso lo podemos entender bien. A aquellos que habéis alcanzado por esa justicia de nuestro Señor Jesucristo una fe igualmente valiosa. ¿Qué quiero en esta mañana apuntar, entre otras cosas, hermanos? Cuando aquí el apóstol dice a los que habéis alcanzado, lo primero que tenemos que decir es, esto no es de nosotros. Dice los que habéis alcanzado, pero como dice bien San Pablo, esto, lo de la fe, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, no es mérito nuestro. Haberlo alcanzado no es un logro nuestro, sino que dice que es un regalo, es el don de Dios. Y esa parte, hermanos, es importantísima para los que ya hemos tenido la iluminación del Evangelio. Cuando yo me convertí, yo puedo decir que me bauticé y tenía yo claro esto del don, de la gracia, de la fe, no. Lo que tenía claro era la experiencia, que yo sabía la necesidad que el Señor había puesto en mí de poder responder a lo que yo estaba escuchando. Aunque lo que yo estaba escuchando todavía no es que lo tuviera todo claro, pero ya el Espíritu Santo había hecho su obra en mí y aún siendo, yo creía que ya tenía muy claro todo, que me lo habían explicado todo, pero realmente no. Pero ya una vez que uno se convierte y lo comprende, todavía se hace más importante, hermanos, de que esto no es de nosotros. Porque ya llevamos años caminando y ya la fe se ha hecho firme en nosotros. Y llega un momento en que esa fe ya la planteamos con un desarrollo de entendimiento, de servicio a los hermanos, de servicio en la iglesia. Y llega un momento en que, bueno, sí, yo fui salvo por fe, pero ¿quién me libra de yo mirar y ver todo lo que yo estoy consiguiendo en el Señor? Bien, hermanos, no. Digo bien, pero no. Es importante mantener la visión que toda la obra de fe, toda la obra de Dios en nosotros es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que aunque es importantísimo ver que hay resultado, es importantísimo ver que respondemos bien a la gracia de Dios, a eso que hemos alcanzado, es importante mantener el conocimiento
de que realmente es por la justicia de Dios. Hemos alcanzado una fe preciosa que nos da, como dice Hebreos, una salvación tan grande, tan maravillosa. Hermanos, poder entender el Evangelio para librarnos de lo que es el yugo de esclavitud, de nuestra conciencia de pecado y de nuestra propia religiosidad es algo importantísimo. Cristo, que para nosotros sea el espíritu de vida, que sea realmente el fundamento de nuestros corazones, es algo maravilloso, porque nos mete en un ámbito de lo que es, como yo antes decía, ese reino de Dios inconmovible que Dios ha preparado para nosotros. No es de nosotros esto, hermanos, no es mérito nuestro. Es un regalo. Y la palabra regalo se ha socializado tanto, ¿no? Ahora viene la Navidad, ¿no? Y ahí está lo de la caja de los niños de la Navidad y qué empresa no tiene sus regalitos y dónde vamos y la familia y el regalo, ya no digo Navidad, en cualquier época del año el regalo ya es una cosa que realmente pues se ha normalizado, hasta incluso puede haber muchos aspectos de entender el regalo, sobre todo de que no tiene por qué ser algo necesariamente útil. No le regale a tu mujer una mini pimer o una plancha de vapor. Es que le hace falta a ti, a ella y a ti, ¿no? A veces no tiene que ser ni siquiera nada, no importa el precio. Entonces, bueno, está bien ese contexto del regalo, pero hermanos, cuando la Biblia habla del regalo de la fe, está hablando de algo imprescindible, porque es lo que nos lleva de muerte a vida. Sin fe en la obra de Cristo, seguiríamos todavía en condenación. Y es un regalo no solo imprescindible por necesario, sino que ha costado un precio muy grande, aunque es un regalo, pero ha costado, dicen, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como el oro, como la plata, sino con la sangre valiosísima de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esas cosas no las podemos entender con la mente humana, que estamos dados a calcular. Bueno, ¿cuánto vale el oro, la plata, la sangre? Yo me esfuerzo a ver cómo puedo yo. No, hermano, eso desiste. Creo que todos tenemos que desistir, que el único que puede hacernos entender lo que significa la gracia, lo que significa la palabra, lo que significa el valor de la sangre de Cristo, no es mi capacidad intelectual ni emocional. Como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Cuando el Señor le pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le contesta al Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero me encanta la palabra de Jesús. Esto no te lo ha revelado ni tu mente, ni otra gente, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la iglesia necesita, en el espíritu de vida de Cristo, en la verdad de su evangelio, que lo que entendemos, aunque tenga que estar en la mente, sea con la impronta del Espíritu Santo. Si no, se nos convierte en vano. El que la obra y el valor de la sangre de Cristo en mi vida me mueva, me motive, no tiene que ver con mis emociones. Lo que yo pueda sentir en una santa cena o en cualquier otro momento de celebración, porque mi emoción hoy está arriba, mañana está abajo. Hoy puedo estar súper motivado, los hermanos me parecen maravillosos, la iglesia extraordinaria, Dios es lo más grande, pero mañana puedo ver que el Señor está lejos, que los hermanos ninguno hay que me pueda servir y la iglesia es un desastre. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace que nosotros podamos, hemos cantado algo de eso, solo fijarme en Él. Dice, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, los ojos puestos en Jesús, no tenemos imágenes. ¿A dónde miramos? ¿Qué imagen me formo?
todas esas cosas de las que la Biblia nos habla, esa realidad espiritual, están fuera de nuestro alcance como hombres naturales, si no dejamos que el Espíritu Santo, aunque no lo sepamos ni explicar. Hermanos, yo a veces admiro, como a veces hemos testificado, la certeza de la experiencia, por muy pequeña que sea, como la del hombre ciego de nacimiento al que Jesús sanó. ¿Sabes que los milagros de Jesús tienen como fin, aparte de librar a la persona de su miseria corporal, por enfermedad, por discapacidad, pero lo más importante era hacer la persona que tenía el milagro testigo de la obra salvífica de Dios, para que esa persona se moviera a la fe. No todo el mundo lo hizo, pero alguna gente sí. Pero la sencillez de ese hombre, cuando ese hombre es sanado, después de lavarse en el estanque de Siloé, Jesús lo había mandado, él sabía que Jesús lo había mandado, pero él no había visto el rostro de Jesús. La gente le preguntaba, bueno, pero tú como que, si tú eras ciego, ¿cómo es que ahora ves? Y hasta lo llevaron a los fariseos lo interrogaron, tú sabes la historia, interrogaron a él, interrogaron a sus padres, pero no querían dar crédito. ¿Por qué? Porque en la mentalidad farisea habían escuchado que Jesús había escupido en el suelo, en el polvo, había hecho barro, le había untado. Oh, ¿cómo? Es sábado, era sábado, día de descanso. ¿Cómo que este hombre ha hecho lodo? Eso no puede ser, eso no es de Dios. Y entonces le entrevistaron por segunda vez y le dicen, a ver, da gloria a Dios, dinos la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y tú sabes ya la respuesta del ciego, en su experiencia sencilla. Si es pecador o no, yo no lo sé. Yo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Hermano, el Señor nos llama no solo a poder entender intelectualmente en argumentos o en doctrinas, sino en tener viva la experiencia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de esa realidad, de ese cambio, para que en todo momento nosotros podamos estar en esa actitud de gracia, que es de donde vamos a recibir, como dice aquí el apóstol Pedro, a aquellos que habían alcanzado una fe tan valiosa, tan necesaria, tan importante como la nuestra, tan particular, que la gracia y la paz de Dios os sean multiplicadas. Tenemos que estar en esa sintonía, tenemos que estar en esa órbita para poder seguir siendo alcanzados por la gracia del Señor. Hermano, la sangre preciosa de Cristo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando dice todo esto proviene de Dios, no es nuestro, proviene de Dios. Antes que preguntáramos por Él, antes que nosotros pudiéramos incluso pedir su ayuda, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, por gracia, por favor inmerecido, sois salvos por medio de la fe. Hermano, el milagro de la fe, el que nosotros hayamos podido abrir el corazón, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? La fe entra por el oído. Eso, la palabra del Señor, hermanos, pero la palabra, esa palabra viva. Yo puedo estar leyendo la Biblia toda mi vida y si la leo y no la leo en el Espíritu de Cristo, se me puede convertir en letra. No me va a edificar, en todo caso va a alimentar mi entendimiento religioso. Lo que necesitamos es ese contacto directo de la gracia de Dios, de la paz de Dios de Cristo, que pueda hacer crecer en nosotros, multiplicar en nosotros esa gracia de Dios en el conocimiento que tenemos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Importante esto, que somos justos delante de Dios. Pero para eso, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado. El pecado tuyo y mío. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, es a través de esa justicia de Cristo, porque cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo muy valioso y de un precio que se ha pagado. El precio, como la Biblia dice, y nosotros a lo mejor lo hemos aprendido desde el principio, muy bien, lo hemos aprendido desde el principio, pero qué importante es que cuando tenemos los años que tenemos en el Señor, lo tengamos bien fresquito, que no es por nuestros méritos, que no es por nuestra justicia, sino que es por la justicia de Dios. Aquel, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, una fe igual de valiosa, de necesaria, de imprescindible que la nuestra. A vosotros sea gracia y paz. Fíjate, hermano, un gran problema para la vida de fe, aparte de la incredulidad. Y cuando hablo de incredulidad, no hablo de la incredulidad del ateo. No. El ateo o la persona que no cree, Dios la alcanzará como tenga. No, cuando la Biblia habla del pecado de incredulidad, está hablando de aquellos, y principalmente hebreos, aquellos que habiendo estado iluminados, tú y yo, que hemos venido al conocimiento del Señor. Hermanos, muchas veces estamos y sabemos los problemas que puede haber por nuestros pecados. Y es bueno aprender cómo la palabra de Dios trata con nuestro pecado en esa mediación de Cristo. Hermano, que es un regalo maravilloso tenerlo a Él como abogado. Pero hablando del tema principal, el principal pecado que tenemos que tener cuidado, hermanos, es el pecado de incredulidad. Y ese pecado de incredulidad no tiene que ser cambiar tu mente y decir yo ya no creo en Jesús. No hace falta. El pecado de incredulidad viene en cualquier momento de una manera muy sutil, que tú te muevas de la justicia que es de Él y creas en los méritos tuyos. En el momento que nos deslizamos y ya la gracia de Dios sí es suficiente, es maravillosa, pero yo aquí estoy añadiendo algo. Y eso se ve, hermanos, en la actitud que podemos tener en nuestra vida espiritual, no solo a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel con otros. Hermanos, la deuda la tenemos con Cristo. Y todo lo que hacemos es en gratitud. Nadie nos debe nada. No, pero es que yo en la iglesia... No, la iglesia lo hemos hecho y lo hacemos en gratitud al Señor. No es para gloria nuestra. Nadie nos debe nada. Fíjate, hermano, que el pecado de Israel, la incredulidad de Israel fue precisamente eso. Cuando Pablo habla a los romanos en el capítulo 10, lee conmigo unos versículos muy interesantes. Dice capítulo 10, hermanos, versículo 1, dice, claro, Pablo era judío y él se sentía mal de ver que sus congéneres no seguían en la fe del Señor. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que verdaderamente tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Fíjate que no dice que se van al mundo. No dicen que están abandonando los caminos del Señor. No. El problema que él ve con sus congéneres, con aquellos que eran judíos como él, era que tenían tanto celo de Dios. Y hermano, Pablo sabía de qué estaba hablando, porque él en su celo por Dios,
persiguió a la iglesia. En su celo hacia lo que ellos creían, él creía que era la ley de Dios y los enemigos de Dios, él persiguió a la iglesia del Señor. Entonces dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es decir, sé de lo que estoy hablando. He tenido el mismo pecado, pero no conforme a ciencia. Significa a la luz del Señor, ¿no? El conocimiento a la luz del Señor. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Hermanos, la propia justicia, la autojustificación, el mirar lo bien o lo mal, que nosotros podamos más bien lo mal o lo bien que hacemos, es una manera muy sutil de dejar de ver la necesidad que tenemos constante de la justicia de Dios. De poder saber que no hay manera de justificar ni un solo pecado nuestro. Yo puedo llegar a la Santa Cena y a veces tenemos, yo no sé si aquí lo he compartido, porque lo comparto mucho, tenemos esa cosa de decir, hoy no, yo no estoy muy bien, voy a librarme de la Santa Cena. Creo que lo más honesto que puedo hacer es no participar. ¿Sabéis de lo que estoy hablando o no? Eso no nos pasa a vosotros. ¿Sabéis de lo que hablo, no? No, yo no voy a participar. Bueno, pero ¿a qué estoy mirando yo cuando digo eso? Me estoy mirando a mí, claro, porque la Biblia dice, examínate. Sí, examínate, ¿vale? Pero ¿qué me dice también ahí la Biblia? Que me examine y que una vez que me examine, coma del pan y beba de la copa. No dice que yo tenga que ser digno, sino de que lo haga dignamente. ¿Qué quiere decir dignamente? Reconociendo mi necesidad. Porque el día que yo voy sabiendo que he sido bueno y tomo porque me siento bien, ¿eso es dignamente? No, porque por muy bien que nos hayamos portado, siempre tenemos que ir a la mesa sabiendo que lo necesitamos, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos su justificación, que no es por lo bien que lo hagamos, hermano, es muy sutil el tema de la propia justicia. Pero fíjate, si yo el día, como yo lo he hecho muchas veces en mi vida espiritual, no voy a la mesa, ¿vale? No voy a la mesa, ¿y dónde voy? ¿A qué me agarro? ¿A ir a la calle a portarme bien esa semana a ver si la próxima vez puedo participar? ¿En qué estoy mirando? Cada vez que vengo a la mesa no me siento bien, ¿vale? La dignidad en ese momento es decir, Señor, perdóname. Porque me haya portado bien o mal, no lo merezco. Y eso es acercarse discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Así que, hermanos, tengamos cuidado, porque si la provisión de Cristo, del cuerpo y de la sangre, me parece insuficiente, no, yo sé que lo hacemos en decir, no, es que no me siento bien, pero ¿dónde voy? ¿Dónde voy a hacer el mérito para que la próxima vez pueda yo acercarme? No, me tengo que arrepentir, sea tarde o antes o después me tengo que arrepentir. Pues me tengo que arrepentir. Y hermano, qué bonito es poder acercarse sabiendo que uno no es digno. No somos dignos. Y eso es lo que nos hace reconocerlo, nos hace estar de manera adecuada dispuestos a acercarnos al Señor. Dice Pablo, ignorando la justicia de Dios, esa gente tan santa como eran los judíos, procurando establecer la suya propia. Hermanos, la propia justicia es un problemón para la iglesia, más que el pecado. El pecado, nadie justifica el pecado, pero la propia justicia es lo que trae más ceguera espiritual. Es lo que más impide la gracia de Dios. Es lo que, como el Señor le dijo cuando el ciego que fue sanado, lo echaron de la sinagoga, tú nos vas a enseñar a nosotros, vete fuera ya. Y el Señor se enteró que lo habían echado, lo buscó, el Señor lo buscó. Y cuando lo encontró le dijo, ay,
¿tú crees en el Hijo de Dios? Y claro, el ciego sabía que le había sanado Jesús, pero no sabía quién era la persona que tenía delante. El Señor, ¿quién es para que yo crea en Él? Hermano, cuando los favores de Dios, los milagros mueve a la persona, lo más grande que te puede mover no es a que te sane, a que tú creas para que te sane, sino a que tú creas para reconocer al Señor en toda su totalidad. El acontecimiento de Cristo, hermanos, la fe es posible no solo porque Dios haya hablado a través de Cristo, Dios ha hablado a través de Cristo en todo lo que es su obra, su vida, su muerte, su resurrección. El discurso de Dios no es palabra, es vida eterna en Cristo. Es una obra poderosa que levantó a Dios de entre los muertos y es lo que hace que nosotros, la promesa de Dios hecha a Abraham, se convierta para nosotros en la buena noticia del Evangelio. Una promesa cumplida, porque en Cristo todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Hermanos, el poder, como le dijo el Señor a este hombre, Señor, ¿quién es para que yo crea en Él? Y el Señor le dijo, bueno, pues mira, le estás viendo, yo soy. Y este hombre sus ojos habían sido abiertos y había maravillado a todo el mundo viendo que había sido sanado. Hermano, dio lugar a un milagro más grande en su vida, todavía más grande que abrir sus ojos. Y era poder decir, Señor, yo creo. Y lo adoró. Ese punto, hermano, sin saber cómo, poder nosotros vernos con los ojos abiertos para verlo a Él, para poder creer a Él. Y hermanos, eso es algo que yo creo que a lo largo de nuestra vida espiritual vamos teniendo tratos con el Señor donde esa experiencia se tiene que afirmar y renovar de tal manera que Él se haga cada vez más grande en nosotros. Pablo se preocupaba viendo un pueblo como la iglesia de los Gálatas, que fácilmente se estaban deslizando. Y hermano, los deslizamientos, cuando dice Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, vaya a acabar por la carne, no estaba hablando tampoco de irse al mundo. No. El problema de aquella iglesia era que habiendo sido aceptados como gentiles, sin la circuncisión, ahora ya algunos que eran de los creyentes pero judíos estaban ahí, no, pero te tienes que circuncidar, y claro, les creaba un problema de conciencia, pues tendremos que hacerlo. Hermano, qué sutil, ya sea la circuncisión, ya sea las políticas de nosotros como iglesia, las tradiciones, qué sutil el poder querer añadir algo a esa gracia de Dios, pensando que bueno, sí, eso está bien, pero también tenemos que añadir. No, a la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud, paciencia, como dice Pedro aquí en la segunda carta. Y todo lo que tengas que añadir, pero de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la obra del Espíritu Santo, para que Él sea cada vez más grande en nosotros. Él sea formado realmente en nosotros. Hermano, no sé si tengo mucho tiempo, pero esta parte de la que tengo aquí en Romanos 10 es muy interesante. Porque dice más adelante, dice, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley, claro, él está argumentando un poquito, poniendo, bueno, pero Moisés nos dio la ley de Dios. Moisés nos dio la ley de Dios. Hermano, hay un versículo en Deuteronomio precioso que tú podrías decir, esto es puro evangelio. ¿No? ¿Quieres leerlo? No pierdas Romanos 10. Pero vámonos un poquito a Deuteronomio capítulo 30, que es la referencia que Pablo va a hacer aquí en Romanos 10. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 11. Fíjate qué palabra más bonita tiene aquí el Pentateuco, los libros de Moisés. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. No es demasiado difícil para ti, no está lejos. Es decir, está a tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá?
nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjate una cosa, hermano. ¿Suscribiríamos esto como puro evangelio o no? ¿Sí o no? Esto es una palabra preciosa. Ahora hay una pregunta. ¿Cómo una palabra tan preciosa como esta termina convirtiéndose en un yugo tan pesado? Que como Pedro dice a los correligionarios en Hechos 15, un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. ¿Cómo la ley, siendo buena, siendo santa, siendo justa, esta palabra tan preciosa, se puede convertir en una carga que yo no puedo soportar? Cerca de ti está la palabra. ¿Sabes qué? Yo tengo una Biblia de segunda mano, una versión de la Biblia de Jerusalén, que se ve que la persona que la usó, una Biblia, tiene notas, pero aparte de las notas que trae la Biblia en su edición, se ve que el hombre que no sé quién era, quien la tuvo, la usó, pero se ve que era un hombre que estudiaba muchísimo la palabra, muchísimo, estaba anotada por todos lados, por todos lados. Y en este versículo de Deuteronomio había una nota escrita a bolígrafo con una letra muy chiquitilla, pero muy bien hecho, porque yo la podía leer. Había una anotación que quiero leerte, era como, él decía ahí que era una paráfrasis del Targum palestinense. Yo te digo, yo la leí la nota, pero yo no tengo mucha idea de lo que es el Targum palestinense. Sé que son interpretaciones de las Escrituras hechas por los hebreos, por los judíos, pero esta es la anotación que yo la tengo aquí apuntada. Me gustó, te voy a decir por qué, porque cuando Pablo usa esta escritura, cerca de ti está la palabra, en Romanos 10, él la aplica a Cristo. Él dice, no digas quién va a subir al cielo, esto es, para bajar abajo a Cristo. O no digas quién va a ir a las profundidades del mar, esto es, para hacer subir de ahí a Cristo. Y a mí me extrañaba, ¿cómo es que Pablo hace esta aplicación? Claro, se ve que en el ámbito judío, hermano, en el ámbito judío hay términos muchas veces interesantes. Por ejemplo, la justicia por la ley, ellos dominaban lo que era la justicia por la ley y la justicia por la fe. Yo puedo aquí darte ahora el palabrón que es en hebreo, pero no lo voy a hacer. La justicia por la ley y la justicia por la fe. La justicia por la ley, ellos le llamaban a cuando tú los mandamientos los tomas pues porque los tienes que cumplir. Esa manera de decir, esto hay que cumplirlo, lo tengo que cumplir. Mientras que ellos, algunos entendían que en la palabra de la ley estaba en la circuncisión del corazón, de hacerlo no solo por cumplir el mandamiento, sino porque realmente lo hacías de corazón. Ya esa diferencia estaba. Y esa diferencia es la que Pablo luego aplica al poder del Evangelio, a que es por fe, no por obras de justicia. Pero fíjate lo que dice la nota del Targum. Dice, la palabra de la ley no está en el cielo para que tengas que decir, ojalá pudiéramos tener a alguien como Moisés. En la nota, en vez de los personajes como hace Pablo con Cristo, pone personajes del Antiguo Testamento, importantes para ellos, el profeta Moisés. La palabra de la ley no está en el cielo para que tengas que decir, ojalá pudiéramos tener a alguien como Moisés, el profeta, que suba al cielo y nos la traiga. Él estuvo en el monte con Dios, en las tablas de la ley. Dice, tampoco está al otro lado del mar, para que tengas que decir, ojalá pudiéramos tener a alguien como Jonás. ¿Sabéis que Jonás estuvo en el vientre del pez, en las profundidades del mar, según el libro de Jonás? Que baje a las profundidades del mar para hacernosla subir, hacernos oír sus preceptos para que la cumplamos.
La ley está cerca, la palabra está cerca de tu boca, de tu corazón. Pero hermanos, la ley es santa, justa, buena. Yo soy débil, vendido al pecado. Esa palabra que estaba en el Deuteronomio, si yo voy a ella por mí mismo, se me convierte en un yugo que yo no puedo soportar, no puedo cumplir. Pero ¿quién fue al cielo? ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién subió de las profundidades del mar? Vamos a ir a Romanos 10 y vamos a leer ya ese texto. No voy a extenderme mucho más. Romanos capítulo 10. Dice el fin de la ley, versículo 4, el fin de la ley, es decir, la ley vino precisamente para llevarnos a Cristo. La ley es buena, pero yo soy débil, vendido al pecado. Entonces, si yo me enfrento a la palabra por mí mismo, en mi propia justicia, estoy perdido. Pero por la justicia de Dios, por aquel que fue hecho pecado, para que yo fuese hecho justicia de Dios en él, por los méritos de Cristo. De eso habla Pablo aquí y dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés, ese Sakut Torah, justicia por la ley, dice así, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Tú quieres cumplirla? Ahí la tienes, cerca de ti, de tu boca, de tu corazón, cúmplela. Ay, no puedo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí está, la justicia que es por la ley, tu propia justicia. Hermano, cuidado, aunque ya creamos en el Señor, cuidado con la propia justicia, que es ceguera espiritual, que es yugo de esclavitud. Es poder salirnos de la gracia que Dios nos ha dado. Dice Pablo en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe. Ese es Sakut Emuná, por el Espíritu. La justicia que es por la fe. ¿Qué es lo que dice? Cerca de ti, ¿no? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo, y él no habla de Moisés, él habla de Cristo. No digas, él ya ha venido, no hace falta que tú lo hayas traído. ¿O quién descenderá al abismo, a las profundidades del mar? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Él ha sido resucitado para nuestra justificación. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra del Deuteronomio, para mí era insoportable, era preciosa, era buena, pero en mi propia justicia yo no encontraba solución. Pero aquí dice Pablo, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él ha hecho posible, hermanos. Fíjate, cuando él estaba con la mujer samaritana, estos versículos me recuerdan a la mujer samaritana, que el Señor cuando le dice, dame de beber, y la mujer dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Nosotros no nos llevamos bien. El Señor le dice, mujer, si conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías? Fíjate que la mujer en el diálogo con Jesús dice, pero Señor, tú no tienes, este pozo es hondo, no tienes con qué sacar el agua. No digas en tu corazón, ¿quién va a ir a la profundidad? Cerca de ti. Hermano, qué bonito cuando uno puede mirar en la palabra cómo toda la obra de Cristo implica una cercanía, un decir,
a los que habéis alcanzado. ¿Por qué lo he alcanzado? Porque Él me lo ha puesto a la mano. No es mérito mío, es porque Él ha hecho posible. Y yo no entiendo cómo, pero mis ojos fueron abiertos. No sé cómo ocurrió, pero sé que en alguna manera esa fe viva me hizo renacer a esa esperanza en Cristo Jesús. No digas en tu corazón, cree. Y el Señor, como le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dice la mujer samaritana al Señor. Aquí hablando de Moisés, el otro de Jonás. Y Pablo diciendo, no, ni Moisés ni Jonás. Cristo, ni Jacob, Cristo. Cristo el que ha traído y ha puesto. Él tiene para sacar las aguas vivas que yo te estoy ofreciendo. Es la manera de nosotros poder entender lo valioso, lo precioso, que es la fe que se nos ha concedido. Hermanos, librémonos de la ceguera. Cuando este ciego adoró al Señor, el Señor dijo, yo para esto he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Pero los que ven sean cegados. Cuidado. No dejes de mirar al Señor. No dejes de agarrarte a la fe que Él te ha dado, a la justicia suya. Amén. Oramos. ¿Tú vas a pasar luego, Miguel? Aleluya. Fíjate, cuando Jesús recorría los lugares de Palestina, dice el Evangelio que Él vio las multitudes, la ley tan buena y tan santa, la palabra tan cercana que el Deuteronomio proclamaba. Tenía por las leyes nuestras, hermano, tenía la gente hecha polvo. Él vio las multitudes desamparadas, dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Y el mismo Evangelio dice como el Señor clamaba para decir, Padre, gracias que estas cosas las escondiste de los sabios, de los entendidos. Se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él decía, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Hermano, la propia justicia, querer vivir en lo que nosotros somos capaces de hacer para Dios, es un yugo insoportable. Venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, pero hermano, es fácil porque Él carga todo el peso y mi carga es ligera. Abracemos al Señor, dejemos nuestras propias maneras, nuestras propias obras, nuestros propios méritos y digamos al Señor, queremos aprender a valorar cada día más esa fe con la que un día tú nos alcanzaste, ese milagro y ese regalo precioso, imprescindible de la fe. Padre, gracias en esta hora por tu Evangelio. En él tu justicia se revela por fe y para fe. Y estamos tan agradecidos, Señor, de ver que no es solo letra, es tu espíritu. Es el soplo tuyo, Señor. Es tu Espíritu Santo, gracias por la palabra viva. Gracias por poner esa esperanza que es un ancla que entra hasta detrás del velo. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor. Hemos alcanzado por tu justicia una fe valiosísima. Esa gracia y esa paz tuya se nos multiplique para seguir creciendo en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos aprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Ese amor tuyo que excede a todo entendimiento para ser llenos de tu plenitud. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor os bendiga.